La incertidumbre parece ser la única constante en Venezuela. Temas como las sanciones, la migración y la crisis política interna marcan la agenda nacional e internacional mediáticamente, pero hoy los venezolanos están en ascuas y tienen más preguntas que respuestas claras. Vamos a tratar de despejar algunas de ellas. Como invitado del día, él es el ex candidato presidencial por el Lápiz y presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Antonia Carri, bienvenido una vez más a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Encantado, Mildred, y bienvenida a la Casa Uslar Pietri. No, para mí siempre es un gusto estar en este ambiente que tiene tanta historia Y maravillosa, por tanta cierto. venezolanidad, que es lo Por, importante. totalmente. Gracias por conceder esta entrevista, sobre todo en este lugar, ¿no? Tan emblemático. Estamos pasando por un momento muy duro y lo conversaba horas antes con mi productora y mi equipo de trabajo. Y yo, como venezolana, más que como periodista, siento que es gravísimo el tema de las sanciones. Hay una especie de agresividad que está impactando a muchos venezolanos. Sí, entendemos que hay sanciones personales contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero hay como una especie de asfixia que no entiendo si es una presión política, pero que está acorralando a un pueblo, porque en materia económica, o sea, los días mientras corren es un desastre con el dólar, es un desastre con los precios de los productos. Podemos volver otra vez a esa época del 2017, 2014, o sea, preocupa, Antonio, lo que estamos viviendo en este momento con Estados Unidos y Venezuela. Bueno, primero lo que debemos decir en medio de este escenario cargado de venezolanidad es que la pobreza es una fábrica de tiranía. Es decir, partir del principio que a través de la pobreza o de ahorcar financieramente un país tú vas a cambiar un gobierno y vas a traer la democracia, eso es absolutamente equivocado. O sea, eso es un camino equivocado. La otra premisa que es bastante equivocada por lo demás es que alguien le va a resolver los problemas a Venezuela sin los venezolanos. Eso es gravísimo. Es decir, nosotros los venezolanos estamos obligados a ponernos de acuerdo porque nadie nos va a venir a salvar. Y eso necesita que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas después de 25 años de conflicto. Es decir, nosotros tenemos que bajarle dos y entender que de manera valiente hay que verse las caras. No necesariamente porque pensemos igual, no necesariamente porque yo sea subalterno o porque tenga que arrodillarme frente a ti, eso no significa nada de eso. Es más bien entablar un diálogo poniendo encima de la mesa los altos intereses que tiene una nación. O sea, el país tiene unos altos intereses, todo país. Colombia tiene unos altos intereses, República Dominicana tiene otros, España tiene otros, Estados Unidos tiene otros. Pero lo primero es que cada país pone sus intereses por delante. Tú no pones por un afán personal el interés de otro por delante. No, no, no. Tú tienes que tener los intereses de los venezolanos por delante. Es decir, hay una frontera, un límite que tú no puedes pasar. Es atentar contra tu país, atentar contra los intereses de una nación por aplicar un modelo que tú quieras jalar para un lado o para el otro. Eso es criminal. Y eso es lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos años, convirtiéndonos en lavandero de cuánta cosa hay, unos dependiendo de unos países y otro bloque de otros. Yo creo que ya, el La país se cansó polarización, el de radicalismo. sufrir, o sea, ya es suficiente. Venezuela sufre por todas partes. Yo creo que esto hay que detenerlo y pensar muy claro. Ahora, ¿cuáles son esos altos intereses de una nación? Primero, la integridad del territorio. Tú y yo, así tú seas, socialista, comunista, anarquista, liberal, libertaria, ultraderechista, lo que tú quieras ser. Eso no hay problema. Tú puedes ser lo que te dé la gana, pero no atentes nunca contra la integridad del territorio. Tú y yo tratamos, por ejemplo, el tema del Esequibo Sí. antes que lo dijera Nicolás Maduro. Ahora, el segundo tema es el bolsillo de los venezolanos. No te metas con el bolsillo de los venezolanos para resolver tus problemas políticos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer la pobreza. Lo que es una fábrica de tiranías y de dictaduras. Yo no he visto el primer país del mundo que en medio de la pobreza salga hacia la democracia o camine hacia la democracia. Nosotros pasamos, Mildred, después de la independencia, 90 años de guerra civil continuadas en Venezuela en medio de una pobreza terrible. ¿Y hubo democracia? No. ¿Cuándo llegó la democracia a Venezuela? La democracia a Venezuela prácticamente llegó de la mano de las inversiones
extranjeras en Venezuela, cuando descubrimos que había petróleo, comenzó a haber prosperidad y a través de una transición maravillosa que iniciaron el general López Contreras y el general Isaías Medina Angarita, y luego con los grandes personajes, uno de ellos habitó por supuesto esta casa, pues hicieron de un país una república, una nación. Pero eso lo trae la prosperidad, eso no lo trae la pobreza ni la ruina. Claro. La ruina que trae, la ruina trae violencia, la pobreza trae miseria, la miseria trae bandas delictivas. Entonces, ¿de dónde surge el tema del Tren de Aragua o cualquiera de estas bandas que pueden que pueden existir en Venezuela? De la falta de educación, de la pobreza, de la destrucción de la sociedad. De ahí es donde comienzan los grandes problemas sociales. Y además, que déjame decirte que además se ha magnificado todo eso por un discurso político equivocado. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que poner sobre la mesa? Uno, lo que necesitamos es que los Estados Unidos entienda que si quiere ayudar a la democracia venezolana o que quiere ayudar realmente, no es con sanciones ni con aranceles secundarios a los demás, porque déjame explicarte qué significa. Sanción es que además los Estados Unidos decide prohibir el comercio con Venezuela. Ay, ¿qué comienza ahí? El mercado negro. Y eso, Claro. eso no lo decía Fidel Castro, eso lo decía Winston Churchill. Mm. Es decir, cuando tú comienzas y bloqueas un mercado, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, comienza el mercado negro. Regúlate una actividad, comienza el mercado negro. Lo otro que es demasiado importante es que, fíjate, yo voy a tomar un ejemplo de lo que acaba de pasar en Colombia, precisamente porque Trump, en medio de su gobierno, yo difiero muchas cosas del presidente Trump, pero bueno, el presidente Trump toma una medida de enviar aviones a Colombia con migrantes colombianos también. Y el presidente Petro, pues se negó y hubo una crisis entre el presidente Petro y el presidente Trump. ¿Quién fue el primero que medió para que la canciller Laura Sarabia pueda haber un diálogo con los Estados Unidos? Presidente Uribe. Ahí tú ves cómo los colombianos ponen los altos intereses de una nación por encima de las diferencias políticas. Sí. Ah, pero eso no lo tenemos en Venezuela. Aquí hay un conflicto con Maduro, entonces pues, hay que salir a apoyar a cualquiera el que tenga contrario. No, señor, ya va. Entonces, igual si el conflicto es con el otro lado. No, 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 ya va. Primero aquí es Venezuela. ¿Qué creo yo? Y nosotros estamos abocados a construir un diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela. Pero un diálogo nada más, no solamente entre actores Pero es que esa políticos. palabra está satanizada, que tú Bueno, hablas de pero diálogo y la gente te dice, ¿qué diálogo? Si ellos no cumplen, nadie cumple, ni la bueno, oposición por un lado, ni el gobierno por porque el se otro. perdió la confianza y tenemos la confianza, hay que reconstruirla. Recuperarla. ¿Cómo? Pero con seriedad y responsabilidad. Ahora, fíjate, lo primero que hay que hacer es que el diálogo sea realmente abierto y no sea simplemente una foto, un selfie. Un diálogo no es un selfie. El problema no es el selfie. El tema es que tú tienes que llamar aquí a la iglesia, quieres que llamar a los empresarios, tienes que tomar parte y que el país hable con el señor Richard Grenell. Yo creo que el papel de Richard Grenell aquí es El fundamental. enviado especial de Estados Tenemos Unidos. un enviado especial del presidente Trump al que hay que darle herramientas para facilitar su trabajo. Tenemos que facilitarle el trabajo al señor Grenell. Y además aplicar, claro, unas medidas también que propongamos de apertura de mercado. ¿Qué quieren los empresarios americanos? Bueno, que se respeten sus inversiones y que haya Estado de Derecho. Ah, bueno, muy bien, bienvenido. Pero es que en la política económica que aquí trajo la mayor prosperidad de toda nuestra época, ¿cuándo fue? Cuando le abrimos las puertas, no vendimos nuestro petróleo, no privatizamos nuestro petróleo, pero sí dimos unas concesiones y unos contratos para que vinieran empresas transnacionales a explotar nuestro petróleo. Entonces, explotando nuestro petróleo y siendo el primer exportador de petróleo del mundo, ah, bueno, esto era un país de inmigrantes, no de emigrantes. Entonces, si el presidente Trump quiere acabar con el Tren de Aragua, con las bandas delictivas, quiere acabar con todo aquello y quiere acabar con la migración, ah, bueno, lo primero que tiene que hacer es que haya prosperidad en América Latina. Ahora, en Venezuela es muy fácil. En Venezuela es muy fácil, ¿por qué? Porque la democracia viene de la mano de la prosperidad. Claro. Y eso es lo primero. Es decir, vamos a darle reglas de juego. También nosotros, de parte de Venezuela, pues Venezuela no puede ser que un día piensen una cosa, mañana otra. No, ese desorden se acabó. Aquí no hay para jugar más. Ese estado petrolero que hubo en Venezuela, donde la gente hacía colas para venir para acá, no, no, eso ya se acabó. Tenemos un estado quebrado, tenemos que asumir esas realidades con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Tenemos que hablar muy claro, tenemos que ser transparentes y abiertos.
en el manejo de los asuntos públicos. Bueno, pero eso todo forma parte Claro. de un diálogo al que el gobierno de Maduro tiene que abrirse, y también el presidente Trump no la va a pagar con las diferencias que él pueda tener con Maduro, no la va a pagar con el pobre pueblo venezolano que ya van bastante ahogados a esta. ¿Cuál es el impacto que tiene ahora? Fíjate, China y la India, países históricamente que han apoyado al chavismo, al fallecido presidente Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, en todo lo que han hecho, hoy en día están contra la espada y la pared por la política de Trump, por los aranceles, y están comenzando a abandonar el petróleo venezolano. Eso, conversando con expertos, me decían, Trump está violando las normas del mercado internacional, pero parece que no le importa tampoco. Pero voy a mi país. ¿Cuál es el impacto? Porque nosotros dependemos del petróleo venezolano. Ujú. Y si bien es cierto que hay jugadas traseras que siempre van a buscar cómo vender el petróleo por detrás del mercado negro, lo que hablaba, que esos países estén tomando esa posición, que, que le, ¿cómo le impactaría a nuestro país? Porque sí, hay una Bueno, deuda gigantesca con China y se le estaba claro. pagando con petróleo, pero la India, Bueno, fíjate que esto es bien importante lo que acabas de plantear ahorita. Lo primero es que los primeros perjudicados de todo este problema no solamente somos los venezolanos, que ya sabemos que la vamos a pasar muy mal, sino también los intereses de los Estados Unidos y la seguridad del hemisferio. Porque si tú trancas todas las vías y esto lo que son sanciones, aquí lo que se va a abrir es el mercado negro de petróleo más grande del mundo. Es decir, una situación gravísima es la que va a haber en Venezuela. Esto va a estar cundido por mafias. Evidentemente, Venezuela lo que va a hacer es un sitio de desestabilización. Pero cuando tú abres el país a las inversiones, cuando tú levantas esas sanciones, cuando tú envías capital americano para acá, aquí el capital americano nos trajo muchas ventajas y eso hay que quitarse todos esos complejos. ¿Cuándo nos llegó el béisbol a nosotros? De la mano de las transnacionales petroleras. Aquí las refinerías petroleras no nos costaron un centavo, Mildred. ¿Las construyeron quiénes? Las transnacionales. sí, claro. Toda esa tecnología petrolera nuestra, ¿de quién viene? De ahí, de los Estados Unidos. Entonces, ¿tenemos que hacer negocio con los Estados Unidos? Claro que tenemos que hacer negocio con los Estados Unidos. ¿Vamos a regalar el petróleo a los Estados Unidos? No, no, porque yo además, tú sabes muy bien que soy muy nacionalista y Sí, muy soberanista, y esta casa es muy nacionalista. sí. Y tenemos que defender, así me mente la madre quien tenga que mentármela, pero yo siempre voy a defender la integridad del territorio y los intereses de mi país por encima de cualquier cosa. No, y lo has demostrado en varias oportunidades, te hemos visto en Miraflores sentándote a buscar un diálogo con el Claro, pero gobierno fíjate qué es lo que yo hago. Yo hago las cosas abiertamente. y les dicen alacranes. Bueno, Bueno, pueden decir lo que quieran, pero a veces tú sabes que me impacta, Mildred. Y hay gente que dice que los mismos que insultan a la gran son los mismos que hace un tiempo me decían escuálido. mm, Lo que pasa es que se pasaron de bando. Pero la verdad es que nosotros siempre estamos en el mismo sitio. Yo siempre he sido un defensor de la soberanía venezolana toda mi vida. Lo segundo, es un gran defensor de la dignidad del venezolano a través de la educación. claro. ¿Por qué estamos como estamos? Por la crisis del sistema educativo venezolano. ¿Cuántas entrevistas te he dado yo a ti hablando de educación, Mildred? Tenemos tantos años hablando de lo mismo y mantengo la misma política. Sí. Son dos líneas muy claras, el nacionalismo y la dignidad del venezolano. Y la dignidad del venezolano, la mejor manera de trabajarla es a través de la educación. Ahora, estamos entrando en el siglo XXI y tenemos la necesidad de hacer reformas importantes porque la revolución tecnológica que hay en el mundo es inmensa. O sea, lo que está pasando en materia, mira, observar nada más Europa lo que está haciendo en inversión de seguridad y defensa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestro ejército y nuestra Fuerza Armada? Aquí hay unos desquiciados que dicen, no, que aquí hay que eliminar el ejército. Pero ¿cómo vas a eliminar el ejército nacional cuando tú estás sentado en las tierras raras de América Latina? Claro. Venezuela son las tierras raras de América Latina. Y por supuesto que siempre van a tener muchísimos intereses y nosotros la necesidad de cuidarlos. Por eso es que el gobierno de Maduro está llamando a una reforma constitucional para actualizar eso, Bueno, yo te voy a decir aunque se una cosa. desconoce el Yo no contenido. sé cuál es el contenido de la reforma de Maduro. Yo tengo la mía. Y yo quiero plantearle al país una reforma de la Constitución. Primero, aquí hay la primera figura obsoleta que hay en Venezuela es la del presidente de la República. El presidente de la República es la misma figura desde 1931. El presidente de la República de Venezuela, que está en la Constitución por asignación constitucional,
tú lo comparas con el gobierno de España y el presidente de Venezuela tiene las mismas facultades constitucionales de el rey de España, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, del presidente de todas las comunidades autónomas de España, de parte de los alcaldes y todas las empresas públicas. Ese es un caudillo. Entonces nosotros necesitamos hoy por hoy en Venezuela un equipo de arquitectos, porque necesitamos rediseñar al país. Entonces, para democratizar a Venezuela no hay que cambiar de nombres, hay que cambiar de modelo, hay que rediseñar al país. Por ejemplo, yo soy partidario de crear la figura de un primer ministro, que se lleve las competencias de gobierno y las competencias de Estado las conserva el presidente de la República. Todo lo que es manejo económico, el primer ministro. Las relaciones exteriores y la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas en el presidente de la República. Pero también crear una suerte de Consejo de Estado que está en la Constitución, pero hay que darle mayor fortaleza. ¿Para qué? Para que sea como un Senado. Que los expresidentes y los ex vicepresidentes y ex primeros ministros formen parte de ese Consejo de Estado donde se atiendan las grandes cosas del país. Ahora también tenemos que hablar de una reforma en nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas necesitan de un financiamiento importante para su modernización. La participación de representantes del alto mando militar en la Directiva de Petróleos de Venezuela, por ejemplo. Eso hay que tratarlo. Cuidado, ahí por supuesto va a ir a mucha gente a escandalizarse, igual que cuando dije que había que ratificar a Padrino como ministro de la Defensa y al alto mando militar. Pero es que nosotros no nos podemos meter en los asuntos militares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar que nuestra Fuerza Armada venezolana esté modernizada, porque yo nada más observando, leí un artículo del Financial Times sobre la inversión que está haciendo Europa en tecnología. Bueno, pues impresionante en tecnología militar lo que se va a preparar Europa para los próximos 5 años. Impresionante. Pero es que ya esos barcos que veíamos antes, las fragatas, que si los submarinos, etcétera, no, ahora la tecnología es de drones. Sí. La tecnología es satelital. Tienes una necesidad de preparación completa en todas nuestras academias militares para trabajar como el mejor ejército de la región. Pues que tenemos que proteger nuestras riquezas nacionales. Pero eso hay que hacerlo. Pero no hay que hacerlo ilegalmente, eso hay que hacerlo legalmente y constitucionalmente. No, y también el sueldo, los salarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son terribles, Son terribles. terribles, entonces eso no puede continuar. Y esas son cosas que la traen también las sanciones. O sea, Pero cómo y a por veces, supuesto el muy mal manejo de la política económica de Maduro, a que veces es una, queremos que es una entender, desgracia. y cada quien tiene su propia Mm. percepción de por qué todos los venezolanos se preguntan por qué la Fuerza Armada sigue apoyando a este sistema de gobierno, si pasan tanta Bueno, necesidad, que fíjate, no es mentira. ahí hay muchos factores, ¿no? Yo creo que la Fuerza Armada venezolana es una institución eh, que representa mucho del nacionalismo. Claro, Entonces, el tema, por son sus ejemplo, del ideales, Esequibo, fue muy mal manejado por algunos actores de oposición que terminaron siendo hasta portadas en diarios de Guyana, defendiendo a Guyana o a la ExxonMobil. Entonces, ¿cómo el ejército venezolano, la Fuerza Armada venezolana, va a confiar en alguien que está entregando territorios a cambio de que llegara al gobierno? Eso es terrible. O sea, nadie puede. En este momento ExxonMobil, lamentablemente, es un enemigo de Venezuela y de los intereses de Venezuela. Bueno, que llegaremos a un arreglo más adelante porque no tenemos enemigos eternos ni tenemos aliados eternos. Sí, como no, con mucho gusto. Pero cuando usted entienda que el Esequibo es venezolano, o cuando usted entienda también que tiene que negociar con Venezuela, que usted no nos va a venir a robar a Venezuela, sino que podemos hacer negocios con Venezuela. Ahora, esa política de estar expropiando, confiscando, llegando todo, bueno, eso nos trajo también a esto. Entonces, culpables aquí la culpa podemos echársela a lo que sea. El problema es que vamos a hacer desde ahora en y adelante. cree que es posible que se pueda llegar a ese diálogo, a esa negociación sincera entre factores políticos. ¿Cómo ve a la oposición liderada por María Corina Machado en este momento? Bueno, yo creo que en principio hay unos que están inmensamente equivocados pues, por el manejo. Ojo, yo no tengo diferencias personales de ningún tipo. Más bien le tengo mucho cariño personal a María Corina Machado. Pero disiento, por supuesto, de su política. Tenemos dos visiones completamente distintas.
y creo que ella perdió una gran oportunidad. Creo que se perdió una gran oportunidad el 28 de julio. A mí me sorprendió mucho mientras yo estaba peleando en el Tribunal Supremo de Justicia por unos votos que no eran míos, pero fui allá al Tribunal Supremo a manifestar mi descontento de cómo el Consejo Nacional Electoral, pero lo hice por escrito y en un expediente de que no me gustaba con lo que estaba pasando el 28, 29 y 30, lo hice expresamente mientras el otro candidato estaba metido en una embajada aterrado, firmando un acuerdo reconociendo a Maduro y saliendo al exterior. Pues eso me pareció asombroso. Pero es que no puede ser, porque mira, yo quiero insistirte Pero para hay no muchísimos caer. venezolanos que siguen apoyando a María Corina Machado, a Edmundo González. Mira, yo creo que cada vez es menor, cada vez menor porque la decepción es muy grande. Pero el problema no es a quién apoyen, el problema es que volvamos a Venezuela, o sea, al tema Venezuela. Lo que nos une. Es lo que nos une y no lo que nos separa, porque comenzamos a ver lo que nos separa y bueno, y vamos a terminar aquí a grito tendido. O sea, el problema no es que no es el caso entre nosotros dos, por supuesto, pero el tema es lo que nos une a los venezolanos. Hay que buscar esos puntos comunes que nos van a unir para darle estabilidad a Venezuela. Si Venezuela se arregla, Venezuela es una oportunidad para la región, Venezuela es una oportunidad para los Estados Unidos, Venezuela es una oportunidad para los propios venezolanos. Mucho se habla ante la palestra pública, ¿no? Pero fuera de cámaras, ¿cómo se está manejando realmente la política en este país? Sabemos que de parte de María Corina Machado, por ahora no hay posibilidad alguna a que ella se siente a negociar o a hablar, mejor dicho, con Nicolás Maduro y viceversa. Ellos dos como que no hay manera. Entonces, ¿cómo se puede avanzar y qué hay por detrás? ¿O qué conocimiento tienes de lo que de lo que se maneja en las esferas por el patio trasero, digamos? Bueno, la gran tragedia de este país es el hermetismo. Ujú. Aquí todo el mundo está hermético, entonces estamos como el cuento aquel que dice que y eso no me quiero meter con ninguna región del país, pero había un cuento que decía que cuando los ocho estamos molestos no nos tratamos. Es decir, aquí tenemos que hablar. Hay la necesidad de conversar, de Ujú. tener un diálogo, pero no solamente entre actores políticos para tomarnos una foto. O sea, el diálogo tiene que ser sobre una agenda muy clara que tenga resultados. Porque hay una cosa que decía Tony Blair que a mí me parece que es muy importante. La primera es que para que un sistema se estabilice, el país tiene que ver resultados. Es Claro. decir, para que un diálogo funcione, tiene que haber resultados. Si hay alguna oportunidad de hacer algo por Venezuela, es con resultados. Entonces, fíjate, volviendo al tema de la reforma constitucional. Yo, por ejemplo, para hacer que este país realmente sea una democracia participativa y protagónica, tú tienes que desconcentrar las funciones del presidente de la República, tú tienes que descentralizar el país, tú tienes que fortalecer a los gobernadores, tú tienes que fortalecer a los alcaldes, tienes que darle legalidad y constitucionalidad a los consejos comunales. Por eso es que mucha gente no quiere participar en las elecciones, por lo que pasó el 28 y porque dicen, Bueno, ¿qué dicen los venezolanos ahorita que no confían en el sistema? ¿Para qué voy a votar por un gobernador si el gobernador gana? Entonces le van a imponer otra instancia para que no pueda mira, gobernar. eso es como aquel que no quiere comer Es caraotas un porque le caen desastre. mal. Mira, el problema es el siguiente, el problema es mucho más serio. Es decir, es la definición de qué es el voto. El voto es tu derecho a opinar. Ahora, que tus representantes o por quien tú acabas de opinar favorablemente no hagan su trabajo, es otra cosa. Pero no pierdas tu derecho a opinar. Que tu representante no defendió tu voto como tenía que defenderlo en la calle y cuando tenía que defenderlo como debía defenderlo. Bueno, pues es un tema tuyo. Eso no es un tema tuyo, es un tema del representante, pero no del voto. El voto no se puede perder bajo ninguna circunstancia porque nos ha conquistado mucho. Bueno, esa es la incoherencia más grande que yo he escuchado. Llamar a la abstención y después decir que viene una reforma constitucional para quitarnos el voto. Bueno, pero usted absteniéndose se está autoquitando el voto. Pero es que la gente dice que no confía en el sistema electoral por lo que pasó el 28 de julio. Pero el derecho a opinar no te lo puedes quitar. Ese es tu derecho a opinar. Eso es como que si te roban el teléfono, si te roban el celular y resulta que no vas a comprar más nunca y te vas a quedar incomunicado. Bueno, usted lo que tiene que hacer es tomar las previsiones. Eso es como cuando dices, no, es que aquí no se puede pasar la página. Mira, yo te voy a decir una cosa.
quienes estamos acostumbrados a este mundo de los libros, estamos acostumbrados no a pasar páginas, sino a aprender la lección y continuar. Eso es lo que tiene que hacer el país. Aprender la lección y continuar. Ya sabemos, y lo dije bastante el año pasado y me dijeron de todo, pero se los dije. Difícil es ganar. Más difícil es que te reconozcan. Más difícil todavía es que te proclamen. Más difícil todavía es que Maduro te ponga la banda presidencial. Y más difícil que todas estas cuatro, ¿sabes cuál es? Gobernar. Y eso si no, pregúntaselo a Milei, que no tuvo ninguna de las cuatro anteriores, pero nada más le ha tocado gobernar. Bueno, gobernar es muy difícil. Muy complicado, muy complicado, porque una cosa es pedir agua y otra cosa es dar agua. Una cosa es pedir, rodearte de gente, mira, aquí no hay agua, y lo otro es que tengas que meter las tuberías, romper las aceras, meterlas. Bueno, pero que con eso imagínate tú el país que estamos heredando. Aquí hubo venezolanos que se negaron, por el caso de Reinaldo Leandro Mora, por hablarte de algo, o de Ramón Escobar Salón. Hubo venezolanos que no quisieron en su momento ser presidentes. Que no quisieron. ¿Por qué? Porque veían la situación tan difícil que decían, mire, yo creo que no puedo. Pero son los venezolanos responsables. Por temor a quedar mal y no tener herramientas. Pero eran venezolanos muy honorables, que además que sabían las consecuencias. Mira, Mildred, a mí me puedes acusar, me pueden decir lo que quieran, salvo que no estudio. O sea, yo me la paso estudiando todo el santo día. Sí, lo sabemos. O sea, y lo primero que hice cuando aspiré a la presidencia de Venezuela es prepararme para aspirar a la presidencia de Venezuela. Es un tema muy serio. No es que con cualquiera salimos de Maduro porque nos juntamos todos y entonces vamos a designar fulano. No. Es una cosa que decía el general Pérez Jiménez, por cierto. Que uno de los graves defectos que tenía este país es que cualquiera se sentía preparado para ser presidente. Y ya tú lo viste en el desastre del 28 de julio. Entonces tú no puedes tener una persona débil en medio de un proceso tan complicado como este. Es imposible. ¿A quién no llama débil? Pero a quién tú, bueno, el señor Edmundo González, pero no lo... No, pero simplemente con verlo. Yo no estoy haciendo ningún tipo de acto discriminatorio. Pero es una candidatura débil, no es un asunto personal, no es un asunto físico. Porque el presidente Caldera estaba en unas condiciones. Claro, pero eso hiere susceptibilidades porque hay venezolanos que, obviamente, el caso del señor Edmundo González tiene que ver mucho con el liderazgo de María Corina Machado. Es ella representada. Pero ahí está el problema. Es que tú no puedes representar la presidencia de la República, no es delegable. Y ahí tú lo viste. Pero ella está inhabilitada. ¿Cómo hace? Bueno, está bien, es una electora más. Pero eso no puede ser que cualquiera tú lo pones adelante para que sea tu títere. Eso no puede ser. Es un error. ¿Por qué? Porque no vas a poder defender tu triunfo electoral como ya pasó. ¿Por qué? Pues bueno, ella no sabía que el señor se había metido en la embajada de los Países Bajos y después estaba negociando países para España. Eso no lo sabía ella. Y todos están en clandestinidad. Su equipo de 20 Venezuela en una embajada de Argentina. Es muy lamentable. Ella en clandestinidad, Juan Pablo Guanipa, o sea, todo. Y además, y déjame decirte que yo he luchado, pero además déjame decirte, hay una cantidad de presos, de gente que cayó, porque se fue a la calle. Y muchos presos políticos que tienen años. Y déjame explicarte. Primero déjame hablarte de varias cosas. Hubo una cantidad de presos políticos de pueblo sin nombre que salieron a protestar a las calles de Caracas y nadie los acompañó. ¿Quién los acompañó? ¿Dónde estaban los radicales en ese momento? Porque radical es el señor Al-Julani allá en Siria que carga un fusil en la mano y entonces se puso su turbante, su fusil y asaltó en la capital y se metió en la capital siria y derrocó al Assad. Bueno, pero es un señor con un fusil en la mano. Si tú vas a ser radical en serio. Pero no radical del Twitter, no radical desde una acera o asustado en una embajada. Eso no puede ser. Entonces aquí la valentía se confunde con la gritería y no puede, o con la altisonancia. Y eso no puede ser, Mildred. ¿Dónde está la valentía? Yo voy con el Papa Francisco. La valentía está en la paz. Porque para sentarte, porque no, la paz no es rendición. La paz no es o sea, arrodillarte frente al otro, no. Es construir de manera seria, de manera responsable, dando la cara, poniéndote al frente tú. Que te puede costar la vida. Bueno, eso pregúntaselo a los bomberos cuando están metiéndose en un edificio en llamas. El que se va a meter a bombero sabe que puede morirse quemado o no.
para eso tienes vocación. Necesitas vocación. Y necesitas, no es que yo soy más valiente de los demás, no, es que quien se mete no cualquiera puede estar al frente de un liderazgo político tan serio en un momento tan serio para el país. Si Reinaldo Leandro Mora y Ramón Escobar Salón en sus momentos no quisieron ser presidentes de Venezuela por la crisis que veían y que se sentía sumamente responsable de lo que veían, ¿tú te imaginas a estas alturas, después que acabamos de ver que Venezuela, por ejemplo, fue un caso ya para la Cruz Roja, como lo advirtió Arturo Uslar Pietri, sentado en este mismo sitio? Que dijo que en algún momento Venezuela iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional cuando se apagara su industria petrolera. Bueno, caímos en eso. Venezuela se arruinó, se vinieron abajo sus instituciones, tenemos un problema de seguridad de Estado, nos están sancionando, nos están bloqueando, la moneda está liquidada. ¿Y tú crees que para eso puede ser cualquiera el que asuma las funciones del país? No. Es decir, tú tienes que tener una agenda muy clara que reunifique a los venezolanos, que reconozca el chavismo, que reconozca el madurismo, que haya una agenda de reconciliación nacional. Hay que ser valientes para el perdón, hay que renovar, hay que transformar y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que transformar por completo el Estado venezolano para que haya una auténtica participación popular, para que la gente pueda participar efectivamente en los asuntos públicos, para que haya una democracia participativa. Yo creo en ese concepto, sí, en eso sí coincido con Chávez. Es decir, tiene que haber una democracia participativa, claro, pero tú no vas a poner a los consejos comunales como están ahorita a depender de un ministro que no los atiende el teléfono o de un proyecto absolutamente inviable. Entonces tú dices que hay una participación que manda el poder popular porque manda el pueblo, pero el pueblo en San Felipe, que se le va la luz a cada rato, entonces termina dependiendo de un burócrata aquí en Caracas. No, y volvimos otra vez a ese tema, ahora con el cambio climático, ahorro energético, ya empezaron las fluctuaciones más constantes en Caracas. Caracas siempre han dicho que es una burbuja, realmente sí, que no se ha visto tan afectada por la crisis eléctrica. Los estados sí están muy golpeados Bueno, y es porque necesitamos duro. porque todos esos equipos necesitan, primero hay un hecho de corrupción espantoso, que bueno, que hay que revisarlo en algún momento hay que revisar esos hechos de corrupción que ocurrieron con la industria eléctrica nacional, que se invirtió una cantidad de miles de millones de dólares y se los cogieron. Ahora, pero definitivamente, además de investigar y acusar todo lo demás, no, pero tenemos que ocuparnos de ver cómo hacemos para reflotar nuestro sistema eléctrico nacional, porque sin electricidad no hay progreso. Entonces tú tienes que buscar inversión internacional porque tenemos que traer dólares o capital venezolano que se sienta confiado, que Para puede invertir. invertir sus dólares en Venezuela y no le va a pasar absolutamente nada. Los lingotes de oro, el presidente Nicolás Maduro dijo que van a aumentar la producción de nuestros propios lingotes de oro con las riquezas del Estado Bolívar para las reservas internacionales. Aquí apunta eso. Bueno, todavía, fíjate, los lingotes de oro que él presentó más o menos equivalen a unos 90 millones de dólares. Muy bien que están haciendo esos lingotes, que los están certificando y los están metiendo en la bóveda del Banco Central. Pero todo eso merita Una tonelada, si no me equivoco, la Sí, sí, eso entregó. es una tonelada de lo que son 90 millones de dólares. Pero yo digo 90 millones de dólares como que si los manejara, pero para un país, evidentemente, es muy poco. Y menos para sostener una moneda. Yo dije desde hace muchos años, por lo menos desde hace 10, que teníamos que dolarizar al país. ¿Por qué? Porque el deterioro de la economía y la debilidad de la economía venezolana es tal y es tan grave, que el Banco Central desde hace mucho tiempo perdió su autonomía, perdió su fuerza y eso es lo que se volvió, fue una maquinita impresora de billetes de monopolio que lo que hacen es quitarle y darle una sensación de inseguridad espantosa a los venezolanos. Yo soy soberanista. Soy bolivariano. El discurso de Angostura para mí es una de las piezas más hermosas de la historia de la humanidad. Inventa Bolívar una república. A mí me encanta eso. Pero ¿cómo le voy a poner yo el nombre del Libertador a una cosa que estoy negociando contigo todos los días y que cada día vale menos? ¿O es el símbolo, el nombre del Libertador, el símbolo de mayor angustia de los venezolanos? Eso no puede ser, es una falta de respeto. Sí, Entonces yo creo, que no es el dólar, es el euro. Bueno, vamos al euro. Que no es, porque eso además frena, por ejemplo, a que los políticos le metan la mano a la impresión de billetes
para solventar sus problemas de gasto público. Es decir, yo no quiero recortar mi gasto porque se me cayeron los ingresos, entonces prendo la maquinita del Banco Central para quitarle los ahorros a todo el mundo. Eso es terrible. Se nos agota el tiempo, Antonio. Cada vez que tengo un programa contigo, puedes hablar y hablar, y es historia, es importante, reconozco, pero a veces los tiempos no nos dan. ¿Crees que puedan postergar nuevamente la fecha de las elecciones que están previstas para el 25 de mayo? ¿O ya están centrados allí en vista de todo lo que está ocurriendo? Porque hay una marea internacional en donde evidentemente las sanciones, la migración, todo eso está sobre Venezuela. Un secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tratando de hacer un muro de contención con Jamaica, con Guyana, con Pero es Surinam. increíble cómo Entonces, Estados Unidos ha cambiado. No, y eso es lamentable, eso es un punto muy delicado. Estados Unidos no puede cambiar su relación histórica con Venezuela como la está cambiando. Pero si aquí hubo un secretario de Estado que le pidió a Marcos Pérez Jiménez que invadiera Guyana. Que invadiera Guyana. Esas son cosas que Marco Rubio no se ha leído, lamentablemente. Pero la política que están llevando es una política equivocada, una política errática contra los propios intereses de los Estados Unidos y sobre todo contra los venezolanos. Yo quiero aprovechar esto para mandarle un mensaje al presidente Trump, a los representantes en la Florida y a los senadores de la Florida y al gobernador de Florida. Eso se los voy a pasar por escrito. Pero yo les voy a decir muy claro, miren, yo les propongo que hablen con el presidente Trump para preservar a los migrantes venezolanos honestos, decentes y trabajadores. El que tenga familia ya legalizada, que se pueda quedar. El que tenga su trabajo, también se pueda quedar. El que no tenga antecedentes delictivos, que se pueda quedar. La familia venezolana ha sufrido mucho y hay mucha familia venezolana que tuvo que, después de muchos años, se ha reunificado y ahora la van a volver a separar. No, yo también defiendo los intereses de mis venezolanos que también están fuera del país, Mildred. Y por eso es tan necesario ese mensaje de protección, no solamente a los venezolanos que están aquí, yo también se lo pido a los que están en Ecuador, al presidente Petro, al presidente Boric y a lo que pueda pasar. Hay que parar, hay que generar una campaña. Incluso a los que están en El Salvador con Nayib Bukele. Pero, bueno, eso es una tragedia. A Nayib Bukele lo que le es que le exigimos la libertad inmediata de los venezolanos y no los envíe. De los inocentes, porque ahora, que se comprueben lo si que son delincuentes, se queden ahí. porque así te voy a decir algo. El Tren de Aragua es una banda delictiva que hay que acabar con eso. Por supuesto que hay que acabar con eso. Pero ya va, pero no todos los aragüeños son parte del Tren de Aragua. Claro. Nosotros vamos y somos la primera fuerza política en Aragua. Hoy por hoy, el lápiz. Somos la primera fuerza y vamos a tener un candidato a gobernador. Y vamos a demostrar que los aragüeños, en su inmensa mayoría, son gente decente, educada, trabajadora. Porque no solamente son los venezolanos, son los aragüeños, que son los que más golpeados están. No todos los aragüeños son miembros del Tren de Aragua. Y además vamos a dignificar a Aragua. Y lo vamos a hacer a través de nuestro candidato a gobernador, Gonzalo Díaz Plaza, quien es hoy alcalde de Palo Negro, alcalde del municipio de Libertador y unos hombres de mayor sensibilidad social de todo el estado. Y vamos a tener candidato a gobernador en Miranda. Los mirandinos van a tener su candidato. Eric Ondarroa va a ser candidato a gobernador. Vamos a tener candidato a gobernador de Carabobo, que es César Obiol, que fue presidente del sindicato de maestros del estado. Es decir, vamos a llevar los independientes, la gente que está desintoxicada de estos problemas para resolver. Nosotros queremos llegar para acabar con la crisis de resultados que tiene Venezuela. ¿Pueden diferir o no la fecha o postergar o no la fecha de las elecciones? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso más bien habría que consultárselo al tarot. Pero porque ese tema de las inseguridades es lo que hay que acabar en Venezuela. Lo que deberíamos tener es una ley que fije la fecha de las elecciones para que usted sepa que cada 5 años, cada 4, cada 3, en tal fecha hay elecciones en Venezuela. Pero eso de que usted corre las elecciones. Bueno, los periodos de gobernación, de gobernadores, de alcaldes, todo. No, eso está establecido, pero lo que no hay es una fecha para las elecciones. Debe existir en la Ley Orgánica de Proceso Electoral, eso se lo planteamos nosotros a la Asamblea Nacional. Tiene que existir una fecha. Es decir, el segundo domingo de diciembre del año en que se vence el periodo, esas son las elecciones. Es decir, que usted sepa con seguridad. Mientras a los venezolanos les demos
más seguridad, más entereza, más fortaleza, mira, vamos a entrar en otro. Así que mi objetivo ahorita es que el lápiz se convierta en la primera fuerza de alternativa, de centro, independiente. Somos independientes, vamos a seguir siendo independientes y queremos definitivamente aprender la lección y seguir adelante. Y ese seguir adelante lo vamos a hacer con el lápiz. Vamos a tener candidato a gobernador en Yaracuy. Muy pronto se los voy a presentar a David Mesa, que es un gran luchador social del Estado. Vamos a tener candidata a gobernadora del Estado Táchira también. Muy pronto vamos a lanzarles esa sorpresa. Es decir, vamos a tener candidatos a gobernadores en casi todas las regiones. Y donde hayan liderazgos consolidados, como el caso de Morel Rodríguez o de Alberto Galíndez, pues nosotros Van a también apoyar. vamos a respaldar. Bueno, porque esa es la idea. O sea, nosotros hoy los venezolanos requerimos unificarnos, coincidir y dejar el miedo a coincidir. Pero eso sí, desde nuestra forma independiente. Como me dijo el maestro César Obiol, es que en el lápiz no somos ni extremistas ni entreguistas. Sí, eso es un tema que nos ha marcado durante estos más de 25 años de sistema, que los polos radicales se entienden, se respetan, pero creo que también ya estamos en un punto en donde coincido contigo que hay que trabajar en función de nuestro país y sacarlo adelante, porque si no, esto no ha Así traído es. nada bueno, toda esta rencilla política durante todos estos años. Es mi percepción. Antonio, Mildred, muchísimas gracias. siempre bienvenida a la casa Arturo Larpietri. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Siempre es un gusto para mí recordar la historia con un intelectual como tú, sí, lo reconozco. Uno a veces tiene memoria corta, incluso siendo periodista, y ahí es donde con personas como tú, pues, dice el por qué esto ocurrió, aquí aprendemos, si no aprendimos, la vida te lo repite, y así es. Esperemos que nuestro país salga adelante, eso es lo más importante para Va a mí. salir adelante porque nos vamos a poner de acuerdo entre los venezolanos. Y en el nombre de Dios, soy una mujer de fe y siempre lo digo también. Gracias. Con Dios todo y sin Dios nada. Así es. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura cara a cara. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.